Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Sí que es un tema que a mí me preocupa bastante, además desde hace muchos años, y precisamente preparando esto me he dado cuenta de que quizá demasiado, o sea, mi obsesión, ahora hablaré de una anécdota que me ocurrió hace, no recuerdo cuándo, pero por lo menos hace 14 años. Bueno, yo tenía una opinión, igual que Eduardo Blasco, que ha ido cambiando sobre Rothbard y la propiedad intelectual. Yo al principio no veía muy útil el planteamiento de Rothbard cuando se refería a temas de propiedad intelectual. Y es un tema que se refiere en muchos libros y sobre todo, bueno, voy a extraer de dos libros, de La ética de la libertad y de Hombre, Economía y Estado, para poner el contexto, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezaré a desarrollar por lo que yo pensaba que no y por lo que me he dado cuenta. Muchas veces pensamos, o sea, al final pensar es pensar contra algo. Y cuando alguien critica a alguien, o sea, yo a Rothbard le puedo criticar en la intimidad, pero cuando escucho a alguien criticar a Rothbard, entonces me pongo del lado de Rothbard. Un poco es como cada uno de nosotros, a algún familiar, podemos tener discrepancias con un familiar, pero cuando llega alguien fuera de casa y critica a nuestro familiar, decimos, ah, pues no. Entonces, voy a contar todo el desarrollo y vamos a ver si tenía o no tenía razón Rothbard. En La ética de la libertad dice, supongamos que Rojo, por ponerle un nombre a un hipotético personaje, permite la entrada en su casa a Moreno y le enseña un invento que hasta ahora ha mantenido en el más estricto secreto, pero con la condición de que no comente con nadie esta noticia. En este caso, Rojo no concede a Moreno la propiedad absoluta del conocimiento de su invento, sino una propiedad condicional, puesto que se reserva el derecho de la difusión. Y si Moreno no comenta con otros, viola la propiedad que se ha reservado Rojo y se convierte en este sentido en ladrón. Tenemos un caso parecido de quebrantamiento de contrato y de robo de propiedad en la violación de los derechos de autor o de las patentes de invención. Supongamos que Rojo fabrica ratoneras de excelente calidad y que vende muchas unidades que llevan estampado el copyright señor Rojo. Lo que está haciendo al proceder así es advertir que no vende todos los derechos de propiedad de cada ratonera, sino solo el derecho a hacer con ella lo que se quiera, excepto venderla o fabricar y vender copias enteramente iguales. Rojo se reserva a perpetuidad el derecho de ventas en estas ratoneras y, por lo tanto, si Moreno compra una de ellas y fabrica y vende modelos idénticos, viola los términos del contrato y el derecho de propiedad de Rojo y se le puede demandar ante los tribunales por robo. Nuestra teoría de los derechos de propiedad ampara también la inviolabilidad del copyright contractual. Cuestión que pues sigue desarrollando en otros escritos, pero sobre todo en Hombre, Economía y Estado, que también aquí el tema de la ratonera pues es bastante complicado. De hecho, él luego lo desarrolla más, porque muchas veces podemos ver una ratonera o cualquier otra cosa, pero bueno, sigo el ejemplo de Rothbard, y pensamos, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede mejorar? De hecho, si no permitimos que se copie, estamos impidiendo la evolución, lo cual es un poco contradictorio con lo que yo pensaba, que era un poco contradictorio con los planteamientos generales de Rothbard. De hecho, las mejores cosas, los mejores inventos, los más revolucionarios inventos que ha habido en la historia del mundo, la mayoría han surgido precisamente en ausencia de propiedad intelectual. La circunvalación del mundo, que fue la cosa más revolucionaria que ha ocurrido, mucho más que la supuesta llegada, digo supuesta porque no sé si llegó o no llegó el hombre a la luna, pero que se ha circunvalado, sí que se ha circulado muchas veces y gracias a eso tenemos muchísimos productos muy baratos que se están fabricando en distintos puntos del mundo y tenemos una comunicación genial. Bueno, pues ¿quién inventó el barco? Pues no se sabe. No se sabe y a la vez no se puede decir que alguien inventó el barco porque el barco es una invención evolutiva que gracias a distintos agentes que durante miles y miles de años han estado desde subiéndose a un tronco de malas maneras hasta crear un barco que vaya hasta no se sabe dónde. Hay que recordar que ahora sí sabemos cuando cogemos un barco dónde vamos, pero Colón no sabía dónde iba.
Elcano no sabía dónde iba, ni sabía cuánto tiempo le iba a costar, y no solamente es el tema del barco, sino de la navegación, o sea, porque no es solamente el estar ahí, metido en un barco, es que tienes que guiarte, sextantes, un montón de elementos, y además alimentarse y beber, lo cual es extraordinariamente complejo, durante mucho tiempo, un tiempo indefinido, porque no se sabe muy bien hasta cuándo, cómo se va a ir, porque es la primera vez. Y hay que tener también otra cuestión que me parece muy importante, que es la confianza de los marinos. Bueno, pues todo eso, que aparentemente, o sea, según aquellos que defienden la propiedad intelectual de las patentes, no podría haberse dado, y precisamente gracias a que no hubo propiedad intelectual ni patentes, se dio. Luego continúa Rothbard en Hombre, Economía y Estado, y aquí sí que me parece que tiene más sentido circunscribirse al tema de propiedad intelectual y de patentes. Define que una persona escribe un libro o compone una obra musical, al publicar el libro o la partitura hace imprimir en la primera página la expresión copyright. Esta indica que cualquier persona adquiere el producto, que cualquier persona adquiriente del producto preste también su acuerdo como formando parte de la operación de intercambio a no copiar ni reproducir la obra para que sea vendida, ya que el comprador no adquiere la propiedad total, sino sujeta a la condición mencionada. Toda violación del contrato por su parte o por la del ulterior adquiriente constituye robo implícito y será tratada en el mercado libre como corresponde. El derecho de autor es, pues, dentro del mercado libre, un derivado lógico del derecho de propiedad. También, bueno, estoy de acuerdo con que cada uno puede hacer con su invento lo que quiera y puede... Luego veremos si es rentable o no. O sea, porque, de hecho, lo rentable es que nos copien. Cuanto más nos copien, más rentable. Pero, si alguien quiere, bueno, pues, yo qué sé, hay gente que usa Windows, ¿no? Si alguien compra la licencia de Windows, acepta utilizar software privativo y tal, bueno, pues ellos sabrán lo que hacen, pero sí que aquí ya cambia. En la ética de la libertad habla de que de demandar ante los tribunales por robo, y aquí en Hombre, Economía y Estado hay una diferencia bastante importante, que dice que el mercado le tratará como corresponde. Y este matiz me parece bastante interesante, ya digamos que me huele mejor. Luego habla de una cuestión que también me parece muy interesante para tratar aquí, acerca de la propiedad intelectual en Hombre, Economía y Estado, que habla de que parte de la protección que hoy acuerdan las patentes a un inventor podrían obtenerse en el mercado libre mediante una especie de protección de derechos de autor. Ahora los inventores tienen que marcar sus máquinas indicando que se encuentran patentadas. La marca pone a los compradores sobre aviso de que el invento está patentado y de que no pueden vender este artículo, pero lo mismo podría hacerse ampliando el sistema de derechos de autor y sin patente. En el mercado completamente libre, el inventor podría marcar como copyright su máquina, y en este caso todo adquiriente de la máquina la comprará con la condición de que no habrá de reproducirla ni venderla para obtener ganancias. La patente es incompatible con el mercado libre, precisamente en cuanto va más allá de un derecho de autor. La persona que no ha comprado una máquina y que llega al mismo invento de forma independiente en el mercado libre podrá perfectamente proceder a utilizar su invención. Las patentes impiden que una persona haga uso de su propio invento, aun cuando sea suyo todo derecho de propiedad al respecto y no haya robado la idea, ni explícita ni implícitamente, al primer inventor. Por eso, las patentes constituyen privilegios de monopolio exclusivos otorgados por parte del Estado que invaden los derechos de propiedad dentro del mercado. La distinción fundamental entre patente y derecho de autor no obedece, pues, a que una sea mecánica y el otro literario. El hecho de que se hayan aplicado en esta forma es un accidente histórico y no revela la diferencia básica que existe entre ambas instituciones. Tal diferencia fundamental está en el derecho de autor, es atributo lógico del derecho de propiedad dentro del mercado libre, en tanto que la patente es una invasión sobre tal derecho. Y aquí estoy realmente bastante de acuerdo. De hecho, yo al principio no entendía toda la profundidad, pero luego fui dándole muchas vueltas,
¿Cuántas veces hemos comprado productos que han estado vinculados a otra cuestión? Por ejemplo, compramos un móvil que es muy barato, si tenemos un contrato con determinada compañía. Esto lo hacemos continuamente. Y no nos parece raro. Decimos, pues sí, tiene... Bien, pues me hacen esta oferta, pues lo acepto. Tal. Bueno, pues si tú lo aceptas, eres tú voluntariamente has aceptado eso. O cuántas veces vamos por un jardín, por ejemplo, o por un espacio, el que sea, que pone prohibido pisar el césped. No hace falta tampoco la fuerza, sino que es el propio mercado. Cuando vamos por un sitio y vemos que... Bueno, para empezar, si el jardín está bien cuidado, generalmente no tendemos a cortar. O sea, muchas veces tendemos a cortar y saltarnos la esquina porque está mal cuidado. Entonces, también cuando tiene un propietario y ese propietario se preocupa, y entonces ahí yo empezaba a pensar, claro, si el propietario se preocupa, o sea, hay unas cuestiones ya más allá del propio mercado, más allá de la fuerza, y es la moral. O sea, yo cuando veo algo limpio, bueno, otro ejemplo que seguro que esto lo entendemos muy claramente. Vamos a un bar, y el bar está impoluto. Nos limpiamos ahí la grasa de las croquetas, no tiramos el papel, la servilleta al suelo. En cambio, si el bar está sucio y se está lleno de palillos y de papel y de tal, lo tiramos, o sea, casi incluso con más ahínco, ¿no? Entonces, muchas veces, y eso no es una cuestión ya de contratos o de no tires papel al suelo, sino que si vemos que todo está bien cuidado, tal, es decir, si hay una implicación moral también por parte del proveedor o del propietario, pues entonces ya también actuamos de una manera u otra. También estas cuestiones sobre la moralidad, pues una de las... O sea, al releer, precisamente al estar dándole muchas vueltas con esto de la propiedad intelectual, pues al final en la ética de la libertad encontramos también muchas cuestiones que nos pueden dar idea de que Rothbard no estaba equivocado o no estaba equivocado del todo. Y hay una persona que me ayudó también mucho a entender que el planteamiento de Rothbard era muy correcto. Y es otro... Yo no he encontrado que tuvieran relación entre ellos. Además, yo tuve la tremendísima suerte de conocerlo y estuvimos un día... Yo hace muchos años, pues por el año 2000 o por ahí, participé en un libro colectivo, yo escribí un capítulo de un libro que se llamaba Como una enredadera y no como un árbol, en el que hablábamos del desarrollo de Internet, que era como una enredadera, es decir, se extendía y no como un árbol algo guiado. Y yo hablé de un grupo que siempre me ha fascinado, que se llama The Grateful Dead, y de una persona, de su letrista, que era John Perry Barlow. Y John Perry Barlow luego tuve la suerte de conocerlo en Barcelona y estuvimos hablando de muchas cosas, pues de música, de drogas y de escotado, sobre todo. Y no le pregunté si conocía a Rothbard, pero gracias a él he descubierto algunas cosas que me resultan bastante interesantes para entender por qué la importancia de esos contratos, ya digo, más allá de que pongan un cartel, no pise, o sea, prohibido fijar carteles, o que ponga un cartel de no pisar el césped, yo no entendía esa cuestión porque no miro de hecho le podemos quitar el papel a esto y seguimos entendiendo la propiedad, o sea, entendemos qué es este bien y quién es el propietario. No hace falta ni siquiera eso. Entonces, no entendía muy bien, ¿no? Bueno, pues me ayudó un texto súper interesante de John Perry Barlow que se llama Vender vino sin botellas, en el que, bueno, entre otras cosas, el propio nombre nos puede hacer una idea. ¿Qué es lo importante? ¿Este botellín o el contenido que tiene, ¿no? ¿El agua o el esto? ¿Qué es lo importante de un libro? ¿Qué compramos en el libro? ¿Compramos el contenido o compramos el continente? Claro, para entender la propiedad, los derechos de propiedad, ahí tendríamos que decidir si es más importante el contenido o el continente. Y sigo teniendo muchas dudas. Porque yo, por ejemplo, tengo muchos libros que ni los he leído ni los voy a leer. O sea, por ejemplo, ediciones antiguas de, yo qué sé, del Quijote o de cosas por el estilo, ¿no? Pues tengo muchas ediciones del Quijote, algunas incluso en idiomas que no leo.
O sea, yo tengo un Hamlet en griego. No voy a aprender griego para leer ese libro. Entonces, sin embargo, tengo el fetiche, ¿no? Entonces, muchas veces tampoco es eso que decía Rothbard de que cuando compramos el libro sabemos que no lo podemos copiar, porque sí que cuando lo leemos entra dentro de nuestro acervo memético, de nuestra cabeza, se nos meten esas ideas y empezamos ya forman parte de nosotros, ¿no? Muchas veces, hace relativamente poco, hablando sobre precisamente, como comentaba Benjamín, sobre esas referencias o no, o esa influencia o no de los escolásticos, de la escolástica tardía española en la escuela de Salamanca, sobre todo hablando del tema de las instituciones evolutivas, que yo defendía que el concepto de instituciones evolutivas ya se daba entre muchos autores del siglo XVI, además de distintas ramas, no solamente jesuitas, franciscanos, dominicos, todos ellos españoles, ya se hablaban de esas influencias, o sea, ya se hablaba de esas instituciones evolutivas, que luego las retoma Hayek, pero muchas veces no hacemos referencia porque ya forma parte de nuestro acervo memético tan arraigado en nosotros. O sea, ahora si yo les pregunto a todos ustedes que si la esclavitud es mala, me van a decir todos que sí y no van a estar recordando que no, es que es lo que decía Sepúlveda o lo que decía Isidoro de Antillón. No, pues ya llega un momento en el que cala tanto. Claro, entonces, ¿hasta dónde está el derecho de propiedad? O sea, se puede aplicar muy bien o muy fácilmente en un bien tangible, pero no en un tema que no sea un bien tangible. Por eso, cuando John Perry Barlow, que entre otras cosas, yo lo conocí o yo lo descubrí, y por eso me fascinó, cuando escribió la Declaración de Independencia del Ciberespacio, ¿no? En el que decía cosas tan bonitas y tan rothbardianas como: gobiernos del mundo industrial, no sois bienvenidos entre nosotros, no ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos. El lugar donde nos reunimos es el ciberespacio, Internet. No hemos elegido ningún gobierno ni pretendemos tenerlo, así que me dirijo a vosotros sin más autoridad que aquella con la que la libertad siempre habla. Proclamáis que hay problemas entre nosotros que necesitáis resolver. Uséis esto como una excusa para invadir nuestros límites. Muchos de estos problemas no existen. Donde haya verdaderos conflictos, donde haya errores, los identificaremos y resolveremos por nuestros propios medios. Y aquí dije, claro, ahí está la clave. ¿Qué ha ocurrido en Internet? Bueno, pues en Internet no puede haber gobernantes porque no puede haber fuerza. O sea, no, a quien ataca, que van a encarcelar, un nick, o pueden censurar una cuenta de Twitter o lo que sea, pero el Estado no puede ejercer la fuerza en Internet. Sin embargo, Internet está ahí y lo consumimos todos los días, y estamos leyendo, y estamos viendo vídeos, y estamos creando contenidos, y hay un intercambio continuado. ¿Y en qué condiciones se intercambia? Anda, pues ahí es donde empieza el chiste. Por ejemplo, queremos aprender algo, ¿no? ¿Y dónde vamos? Pues lo primero, cuando queremos entender algún concepto, está Wikipedia, ¿no? Siempre acudimos a Wikipedia. De hecho, muchas veces hay gente que critica a Wikipedia, ¿no? Yo me acuerdo, Escotado siempre defendía la Wikipedia, ¿no? Si el maestro Escotado defendía la Wikipedia, bueno, pues por algo será. ¿Y por qué? ¿No? A ver, Wikipedia empieza regalando toda la plataforma de software. Eso es una auténtica maravilla. O sea, que el software sobre el que se ejecuta Wikipedia sea libre desde el primer momento, no solamente es positivo, porque luego aparecen pues otras, no sé qué pedias, ¿no? Por ejemplo, yo conozco mucho Gilocapedia, que es la de la comarca del Giloca, pero de otros lugares también hay cuestiones más locales y demás. ¿Y qué ocurre con esto? Que es una declaración de intenciones, y vuelvo otra vez a la ética de la libertad. Muchas veces, más que la licencia, más que el hecho de que sea software libre, o sea, primero hace que el software sea libre, luego pone una licencia que permite la copia, Wikipedia. Con eso, ¿cómo atrae a la gente? Pues porque hace una declaración de intenciones. Cuando algo es moralmente correcto, como es compartir, atrae a otra gente. ¿Qué implica una licencia copyleft? Que está diciéndole al procomún, a todo el mundo: yo vengo aquí a aportar a la comunidad.
frente al que dice, no, yo vengo aquí a depredar a la comunidad, ¿no? Entonces siempre genera mucha más empatía aquel que aporta que aquel que depreda. Wikipedia empieza con esto, dando el software. Continúa ofreciendo una plataforma gratuita para que gente que quiere escribir sobre un tema no necesite pagar su hosting, pagar su dominio, tal. O sea, al final montar una página, pues si pagas 10 euros de dominio más otros 10 euros de hosting al mes, al final pues te sale por unos 130 euros al año y encima seguramente no vas a tener visitas, porque tienes dos posibilidades: escribo sobre un tema muy concreto y entonces no atraigo público, o explico sobre un tema que tiene mucho interés. Supongamos que vamos a hacer una página sobre el Real Madrid. ¿Qué vamos a competir? ¿Contra la página del Real Madrid? ¿Contra el Marca? Tal. No. En cambio, si estás en Wikipedia, desde lo más pequeñito, hay una cosita que pasó, pues una anécdota de algún hecho puntual durante la Guerra de Independencia, hasta una cuestión sobre el Real Madrid, cualquiera de esos, todo vale, porque todo puede interesar a otra gente, ¿no? Entonces, está aportando visitas, está aportando que lo que estás haciendo tiene una repercusión. Claro, entonces ofrece tanto que la gente de forma voluntaria empieza a colaborar y escribe cada vez más. Y ocurre también que o sea, no solamente los contenidos, sino la cuestión de económica, ¿no? No necesariamente tenemos que pagar por ver los contenidos de Wikipedia. Sin embargo, dejan que alguien, el que quiera, pueda aportar voluntariamente. Nos aparece de vez en cuando, hace una donación, $2, tal. Bueno, el año pasado, no miento, el año pasado escribí, o sea, porque aunque estemos en enero, ya ha pasado 2024. Bueno, en 2024 escribí un artículo en el que hablaba que el año anterior había recogido 250 millones de dólares Wikipedia con aportaciones voluntarias. Ojo, estamos hablando de mucha pasta, ¿eh? Es decir, no solamente la generosidad de ofrecer el software, de ofrecer esa plataforma, esa distribución y demás, sino que, claro, toda esa generosidad al final luego es económicamente mucho más rentable. Pero todo es porque hay una declaración de intenciones. Claro, y entonces, cuanto más se facilita el mercado más nos compensa, ¿no? Y luego, bueno, antes cuando comíamos, encima me he acordado de dos cuestiones ahora, ¿no? Que además están relacionadas. Bueno, cuando comíamos hemos estado hablando de Escotado, de Dragó y demás, y una de las cosas que he comentado, y me he acordado de una cuestión, yo una vez estuve hablando con Dragó. Veníamos de una reunión de hablar sobre Ajo Blanco, ¿no? Sí, yo venía de escribir en Generación 21 y había un proyecto de relanzar Ajo Blanco. Y entonces, en una situación que a mí me incomodó bastante, de hecho, a veces me acuerdo y me incomoda, porque cuando Dragó o Bastos, cuando alguien que es infinitamente más inteligente que yo, que ha leído muchísimo más que yo, me hace preguntas, pues yo me siento incómodo, porque digo, joder, ¿qué le puedo aportar a esta persona, ¿no? Para mí, no sé, ¿qué le puedo aportar yo a Bastos, ¿no? Es como, nada. Pero bueno, y entonces me dijo que por qué hacer tanta beligerancia en contra de la propiedad intelectual. Me decía, pero si ya te lo puedes, o sea, si tú quieres un libro, te lo descargas y ya está. Digo, sí. Y entonces, precisamente, y me dijo, es que Escota también dice lo mismo, ¿no? Y digo, joder, y ahí tuve una epifanía también muy bonita, que fue cuando me di cuenta gracias a que nombró a Escotado, pero yo le dije, también con las drogas pasaría lo mismo. ¿Podemos fumar un porro? Sí. ¿Cuánto nos costaría ahora a cualquiera de los que estamos aquí conseguir toda la marihuana que quisiéramos? Pues seguramente una llamada. Entonces, aunque la prohibición exista, de facto, el mercado nos provee. Sin embargo, ¿debemos seguir luchando en contra de la prohibición? Pues obviamente sí. Pasa lo mismo con la prohibición en temas de propiedad intelectual. O sea, ha habido tantos acontecimientos siniestros por culpa de la prohibición de las drogas como
por las leyes de propiedad intelectual y sobre todo por las leyes de patentes. Vamos a ver, vamos a poner seguramente el marco más nefasto que ha habido en la historia de la humanidad, el marco económico, político y social peor de la historia de la humanidad. Francia, de 1789 a 1799, la Revolución Francesa. Cuando se habla del terror, o sea, no es que, y digo que es más nefasto, incluso peor que la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial, pues, yo qué sé, los nazis iban vestidos de nazis, ¿no? Y si veías los nazis, los Ustachi, o sea, que no solamente, cualquier malo ya más o menos se sabía quién era malo, pero durante el terror no se sabía quién era el verdadero malo, ¿no? Bueno, pues en ese marco, en 1791, es cuando se aprobó la primera ley de patentes moderna. 1791, vale. En 1791 se aprueba esa ley. Más o menos, pues como todo durante la Revolución Francesa, dentro de un marco de buenas intenciones, cosas bonitas, ¿no? Todo por el pueblo y tal, y no sé qué. Bueno, en ese momento había distintos elementos, distintos conservatorios de artes, conservatorios de oficios, academias, de forma distribuida por toda Francia. Vale. 1793, es decir, 2 años después, la convención, el gobierno revolucionario, acaba con todas esas academias, todas suprimidas. 2 años después de la aparición de la ley. Vale, pues 2 años después, en 1795, es cuando nace el Conservatorio de las Artes y los Oficios de París. Es decir, todo ese conocimiento distribuido al final acaba convirtiéndose en algo estatal. Y pasa lo que pasa ahora. ¿Los toros es cultura? Depende. Pero depende de qué, si lo dice o no lo dice el político de turno. Lo cual nos lleva a esa situación de que no solamente se crea todo un entramado politizado, que es el Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura de cada una de las comunidades autónomas, en cada ayuntamiento la Concejalía de Cultura, sino que encima, o sea, por un lado, un gasto enorme, ¿no? Porque al final, tanto burócrata ahí, pues no hay chicha, porque toda esa gente que está haciendo leyes y que está haciendo trámites y tal, no están escribiendo. O sea, la cultura es un rapero, el Hincho, ¿no? El Hincho hace una canción, la sube a YouTube y eso es el verdadero arte espontáneo. No es Pedro Sánchez o el ministro de Cultura haciendo leyes. Y entonces, al final acaba no solamente difuminándose, ampliándose el número de burócratas, sino sobre todo reduciéndose a que cultura es lo que el Ministerio de Cultura acaba diciendo. En cambio, está la otra línea, la línea que promulgaba Rothbard y que Eric Raymond no, John Perry Barlow también definía y de forma espontánea recoge, y de forma espontánea el mercado y de forma espontánea Internet ha acogido, que es el tema de los contratos. Y al final ha hecho que, mientras que por un lado están restringiendo y controlando y dirigiendo, antes teníamos un cine español maravilloso, que tenía muchas visitas, tenía muchos espectadores y demás, ahora no los tiene casi nadie, precisamente por la politización, y sin embargo tenemos la línea del mercado, y es que cada vez tenemos más contenidos en YouTube, más contenidos en Wikipedia, más contenidos en redes sociales, y la mayoría, todo gracias a esos contratos que proponía Murray Rothbard. Muchas gracias.